Bueno, pues tiempo de entrevista ya en Radio Priego. Hoy se lo adelantábamos al inicio de este programa. Vamos a hablar con Mónica Felipe Larralde. Ella es licenciada en Derecho y además experta en Género y en Salud por la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y además será una de las próximas ponentes en el congreso que FEDALMA celebrará en Priego de Córdoba el próximo mes de abril, organizado, como saben, por la Asociación de Lactancia Materna Priego Mejor Mamar. Buenos días, Mónica, ya la tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días. Hola, buenos días a los dos. Buenos días, bienvenida a la radio, a esta entrevista en la que, bueno, esperamos que nos ofrezcas pues un adelanto de lo que va a ser tu ponencia, tu participación en este congreso de lactancia, que, bueno, quedan todavía algunos meses, pero que ya se va concretando cada vez más, ¿no? Mónica, en primer lugar, cuéntanos cómo surgió la posibilidad de tomar parte en este congreso. Bueno, recibí la llamada de Pili y invitándome al congreso. La verdad es que el congreso de FEDALMA es uno de esos eventos en los que se va a gozar, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una alegría y un honor en realidad que te llamen para compartir la experiencia con todas esas mujeres a las que yo respeto tanto y que para mí son casi heroínas, que son las asesoras de lactancia. Hoy en día en este país, si no fuera por ellas, creo que la lactancia se habría extinguido prácticamente. Desde luego. Entonces, tendría muchas más dificultades de seguir. Hombre, pero muchísimas. Porque sí. ¿Tú crees, Mónica, que ha habido unos factores en años anteriores que han hecho que la lactancia se quedara a un lado y ahora se está recuperando? Bueno, yo creo que estas cosas podríamos decir que son modas, pero al final también funcionan porque hay unos ciertos intereses económicos detrás. O sea, están las grandes empresas farmacéuticas, están las empresas de alimentación infantil, que obviamente, si el 100% de las mujeres dieran de mamar, no habría negocio. Claro. ¿No? No había. Entonces, claro, hay como toda una publicidad, claro. Sí, efectivamente, tiene toda esa publicidad, todo ese peso, toda esa carga que va haciendo que culturalmente se vayan tomando unas opciones u otras, porque no hay anuncios de lactancia en la televisión, pero sí que hay de alimentación artificial de bebés, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que al final son usos. Claro, yo nací en los años 70 y en los años 70 pocos fuimos los que fuimos alimentados con lactancia materna. La mayoría de nosotros, un grandísimo porcentaje en esos años justo, fue cuando empezó realmente el declive en los años 60-70, el declive de la lactancia materna. Esto es un uso y una costumbre social, pero que está, claro, también empujada por los intereses económicos que hay detrás. Claro. Y, Mónica, concretando tu participación en el Congreso, ¿sobre qué va a versar tu ponencia? Bueno, yo estoy en una mesa donde, en mi caso, por ejemplo, vamos a hablar de lactancia en situaciones complicadas. Uh-huh. Y situaciones complicadas en los derechos que tenemos las mujeres cuando somos madres lactantes y nos topamos, por ejemplo, con la acción de la justicia o con situaciones comprometidas. Claro, si ya es difícil para una mujer que tiene todos sus derechos intactos, ¿no? A veces es difícil ejercer la lactancia. Cuando el niño ya crece, pues dar teta muchas veces tiene todo el juicio social encima y ahí, ¿no? Esta cosa de la mucha familia. Opinión, ¿no? Sí. Bueno, pues esto en situación normal es complicado, pero cuando, por ejemplo, una mujer se enfrenta a la situación de, bueno, tener, por ejemplo, que cumplir una condena de cárcel siendo madre que está amamantando a una criatura y, bueno, aunque la ley de procedimiento judicial dice que las mujeres tienen derecho a estar en módulos especiales para madres con sus hijos pequeños menores de 2 años, por ejemplo, o de 3, me parece, en realidad los recortes económicos han hecho mella siempre en los más débiles. Por ahí se empieza a recortar siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay situaciones como que hay poquísimas cárceles en España que tengan la posibilidad de que una mujer esté ingresada con su bebé lactante o con su niño de 2 años, 1 año y medio lactante, en su provincia. Con lo cual se produce el desarraigo
el desarraigo del resto de la Claro. familia, se tiene que ir a 500 kilómetros para poder estar con su hijo mientras amamanta, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de las separaciones, ¿qué pasa con las mujeres que están, bueno, pues dando pecho a niños pequeños y se les da la pernocta, por ejemplo, a la otra parte, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de eso, de qué pasa con la lactancia En y situaciones, el derecho. exactamente, Claro. en situaciones pues, Complicadas, ¿no? complicadas y que se salen fuera de la normalidad. Tú eres mamá de 2 niños y creo que para ti la maternidad fue determinante a la hora de cambiar tu vida profesional, ¿no, Mónica? Pues sí, claro, yo hace 13 años tuve a mi primera hija y para mí, como para muchas mujeres, el acceso a la maternidad, yo tenía 31 años entonces cuando ella nació, fue un antes y un después. Fue como, bueno, cambió mi sistema de valores, cambió lo que quería hacer en la vida, pero sobre todo lo que me di cuenta, porque yo era así como muy combativa, ¿no? Desde la igualdad y tal, en realidad lo que me di cuenta es que yo tenía derecho a ser la persona que viera a ese bebé, la primera persona que viera a ese bebé por la mañana y la última que viera al acostarse. En realidad yo quería compartir ese espacio, esa primera infancia con mi hija todo el tiempo que yo quisiera. Y lo viví no como algo que es bueno para mi hija, sino como un derecho que yo quería ejercer. Y claro, me encontré con la realidad de que siendo una mujer trabajadora, en este país tenemos una baja maternal de 16 semanas, que no llega a los 4 meses de vida del niño, que es absolutamente insuficiente. En otros países del norte de Europa las bajas maternales llegan a los 2 años, se puede ampliar, reservan el puesto de trabajo para cuando regresa sin ningún tipo de discriminación por haber cogido la baja maternal, etcétera. Esto es una cuestión cultural, pero también legal, de cambiar las leyes para que esto se dé. Así que yo me sentí como un poco muy frustrada. En mi caso sí que cambié, porque yo tenía un trabajo que me permitía conciliar muy poco. Yo me dedicaba a los medios de comunicación, era productora de televisión y publicidad y tal, y eran horarios, ¿no?, incompatibles. Y entonces lo dejé y me dediqué a otras tareas me dediqué a hacer otras tareas que me permitían compaginar el trabajo y la crianza de mi hija como yo la consideraba, que creo que es un derecho que tenemos todas las mujeres, ¿no? Pero ya implicaba... Que en mi caso pude hacer... Dime. No, quiero decir que ya implicaba, Mónica, esa renuncia y esa elección, ¿no?, que tuviste Claro, que hacer, esa apuesta por quedarte en la crianza de tu hija y no seguir dentro de ese nivel profesional, ¿no? Eso hoy en día es lo que se enfrenta a la mayoría de las mujeres, ¿no? Claro, y por eso es la lucha. Yo creo que la lucha es porque tengamos la capacidad de elegir exactamente qué es lo que queremos, no porque yo tenga que renunciar a una carrera profesional. Que en mi caso al final, fíjate, porque yo seguí trabajando en audiovisual, pero escribiendo guiones como autónoma, sin tener un horario, que realmente es lo que hace tan difícil conciliar, ¿no?, el mundo infantil, claro, y el adulto en el plano laboral. Pero bueno, yo pude porque tuve esa flexibilidad, porque me fui por ahí, porque me fue bien, pero en realidad yo creo que esto es un derecho que tendríamos que tener todas las mujeres. Sí, no buscar elegir esos cauces un poco complicados para ejercer. Por un lado, ese tiempo de maternidad y la profesión, pero bueno, eso todavía a ver si está por llegar, ¿no? Bueno, está por llegar, pero tenemos que hacer, claro, tenemos que empujar para que llegue, porque claro, así solo no va a llegar, porque esto no interesa a nadie más que a nosotras. Entonces yo creo que nosotras tenemos que estar ahí empujando, porque en realidad yo no debería haber renunciado a nada. Y creo que ninguna mujer, porque luego nos quedamos, es verdad, en situación de dependencia o perdemos, ¿no?, el ritmo del trabajo, y esto tampoco es la solución. En realidad la solución es cambiar el mercado laboral y las leyes laborales. Ahí está, y cambiarlo desde arriba, ¿no? A quien le corresponde. La conciliación es el tema principal de este congreso del que hablamos. ¿Tú crees que será posible en algún momento de la historia esa conciliación en la que tantas instituciones, organismos y personas deben estar implicados? Pues yo creo que mientras vivamos en un neocapitalismo casi salvaje y las regulaciones laborales solamente beneficien a los mismos, creo que no va a ser posible, porque esto al final es una concepción de la sociedad y del mundo económico
en el que se pone en el centro de la toma de decisiones al ser humano en vez del balance de cuentas de la empresa o del Estado, ¿no? Entonces, mientras estemos así en esta ideología y en estas maneras de proceder, yo creo que no vamos a conciliar en la vida. Ese concepto de conciliación al final pasa por institucionalizar la vida de los niños más horas. Pues que en vez de empezar la guardería a las 9, empiecen a las 7, eso no es conciliar, claro. A las 2 salgan a las 5, pero ahí no hay conciliación. Ahí lo que hay que los niños lo tienen más horas en ese lugar y en casa pues no disfrutan de él, es la verdad. Claro, y el niño necesita, para un desarrollo armónico de él, necesita estar en un entorno seguro, familiar, ¿no? O sea, esto es una necesidad humana básica. Mónica, también ha llevado a cabo distintas investigaciones. Yo, leyendo un poco sobre tu trayectoria, me he quedado sorprendida sobre ese estudio sobre la relajación del útero, del que yo no había escuchado hablar nunca. Cuéntanos. Bueno, esto empezó en 2010. A ver cómo lo cuento para que se entienda. Pero esto empezó en 2010 a raíz de la lectura de un libro de Casilda Rodríguez que se llama La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Ahí queda el título. Bueno, yo leí aquel libro y en ese libro la autora lo que viene a señalar es cómo el hecho de haber nacido como mujeres en una sociedad patriarcal tiene implicaciones físicas en nuestro cuerpo. Bueno, en antropología se denomina embodiment al acto por el cual los valores de la cultura en la cual crecemos se encarnan, se hacen físicamente cuerpo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, pues mi pelvis no es la misma que la de una mujer masái, porque las mujeres masái, por ejemplo, se sientan en el suelo y nosotras nos sentamos en sillas. Entonces, de esta manera es cómo interacciona la cultura con mi cuerpo físicamente, ¿no? Eso termina siendo, el que yo me siente en sillas y no en el suelo, termina siendo tendones, músculo, articulaciones, etcétera, en mi pelvis. Entonces, la teoría de ella era que las mujeres en Occidente tenemos el útero espásmico, que es aquel útero que no recibe suficiente aporte sanguíneo. Entonces, yo cuando leía y que por eso nos duelen las menstruaciones, los partos son complicados, experimentamos menos placer sexual, etcétera. Entonces, yo cuando leía aquello dije, oye, yo voy a intentar hacer algo con esto, y si el útero por cultura está tenso, porque efectivamente la mayoría de las mujeres, o una gran parte de las mujeres, sienten dolor durante la menstruación y los partos se complican mucho, voy a hacer algo a ver si consigo relajar esto. Y yo tengo formación en técnicas de relajación por la Universidad de Granada también, y se me ocurrió que con el entrenamiento autógeno de Schultz, que es una técnica de relajación de hace 100 años, igual podíamos relajar ese músculo, porque el útero es un músculo del cual ni siquiera tenemos conciencia corporal, ¿no? O por lo menos yo no tenía entonces. Y entonces, sorprendentemente, sí que es posible relajar ese músculo, pues como cuando relajas un bíceps o relajas el cuello o lo que sea. Y es posible relajar ese músculo y efectivamente suceden cosas en el cuerpo de la mujer cuando empieza a relajar el útero. Por ejemplo, que las menstruaciones dejan de doler, que se facilita el parto, que se sienten orgasmos también en la zona del útero, etcétera. Bueno, pues todo beneficio, ¿no? Parece como todo un descubrimiento. Sobre todo para vosotras, ¿no? Claro. Claro. Bueno, que yo me estoy empapando también porque es un tema muy interesante, Mónica, ¿eh? Sí, porque al final somos animales culturales, es decir, no pasa algo a nivel biológico que no esté afectado por la cultura en la cual vivimos, por los valores. Bueno, se ha ido Mónica, sí, ¿no? Sí, aquí estoy. Bueno, estábamos tan relajados que se cortó el teléfono. Esto es lo que tiene el directo y el teléfono. Bueno, hablábamos de esa investigación sobre la relajación del útero, pero también creo que Mónica tiene especial interés en un tema que, por desgracia, cada vez se habla más, que es el tema de la violencia obstétrica, y que hasta ahora era un término casi desconocido, pero que poco a poco, como decimos, se va escuchando más, ¿no? Mónica, esa violencia, entre comillas, que implica pues todo el proceso del parto, ¿no? Sí, bueno, yo diría que afortunadamente se va conociendo más, porque la violencia obstétrica existe desde hace mucho tiempo, muchas décadas, y ahora es que podemos nombrarla, y al nombrarla ya sucede que podemos
poner la atención ahí y ver realmente qué pasa, ¿no? La violencia obstétrica al final tiene que ver con el trato deshumanizado que se da a la mujer en los procesos pues de embarazo y parto, por ejemplo, o procesos reproductivos, también en la patologización de los procesos fisiológicos del cuerpo de la mujer, ¿no? Por ejemplo, tratar un parto como si fuera una enfermedad. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud reconoce la violencia obstétrica. Hay países que también han recogido ya como delito la violencia obstétrica. España todavía no lo reconoce legalmente, pero sí que es un hecho que en los territorios de este país se produce, desgraciadamente, desafortunadamente, violencia obstétrica a diario. Uh-huh. En algunos casos es muy evidente, ¿no?, esa mala praxis, por decirlo de alguna manera, pero en otros casos puede ser muy sutil, ¿no? Y casi, como tú decías, pues pasar desapercibida para muchas mujeres que no la perciben como tal, ¿no? Lo ven como algo normal. Sí, ese es el problema, que bueno, primero que estamos muy acostumbradas a obedecer a figuras de autoridad, como puede ser un profesional sanitario en ese momento, luego porque tienes, lógicamente, que confiar en que los profesionales sanitarios saben lo que están haciendo, y porque puede ser tan sutil como llamarte mamá. Mira, hace poco una amiga que es catedrática de ginecología tuvo que revisar el programa de obstetricia de la carrera, uh-huh, para equipararlo a Europa, ¿no? Porque estaban convergiendo los planes de estudio de las universidades y tal. Entonces me dice, de repente me he dado cuenta, y ella es catedrática, ¿no? De repente me he dado cuenta de que en todo el programa solo aparece la palabra madre y nunca se nombra a la mujer. Es decir, esa visión de que somos un contenedor donde hay una criatura, pero que tú no tienes decisión, ni capacidad, ni poder de expresar qué es lo que quieres, es como si te quitaran el derecho de poder expresar, ¿no? Uh-huh. Porque al fin y al cabo tú eres el contenedor, lo que importa es la criatura que está dentro. Y en medicina todo eso es muy sutil, pero cuando tú le llamas mamá a una mujer, por ejemplo, que está pariendo, la estás colocando en una situación en la que no estás reconociendo su individualidad. Uh-huh. Es una porque cuestión ella es madre, semántica, pero es mujer, ¿no? Sí, pero que nombra una realidad claro, muy profunda dentro de la medicina, que es la misoginia también. Uh-huh. O, por ejemplo, puede ser que a veces sucede, quiero un parto natural. Y entonces los profesionales de allí deciden que es que dentro de una hora termina el turno y el parto natural se va a alargar y entonces provocar o intentar adelantar o acelerar el proceso fisiológico normal de un parto, uh-huh, que esto también se da mucho. Entonces meten oxitocinas sintéticas, se complica la dinámica natural del parto, se provoca mucho más dolor en la mujer, en fin, hay toda una serie de dinámicas funcionando alrededor del parto, como por ejemplo que la mujer pueda estar acompañada en todo momento por quien quiera, por ejemplo que las puertas estén cerradas, por ejemplo que no pasen 27 estudiantes a meter los dedos en la vagina durante el momento del parto. Hay muchísimas situaciones a las que se expone la mujer mientras está dando a luz, que, hombre, si los hombres fueran los que dan a luz, ya puedo yo garantizar que aquello no se daba. ¿Tú crees que ya la historia se había terminado, no? ¡Hombre! Claro, claro. ¡Hombre! Bueno, lo que está por claro supuesto. Es que es un tema, como decimos, del que se habla y de que sobre el cual cada vez se levantan más voces y que será sobre todo objeto de debate durante los próximos años. Pues, Mónica, si quieres apuntar alguna cosa más, si no, bueno, te esperamos ya en la cita del próximo mes de abril. Porque Mónica nos ha dado hoy un anticipo, un avance, casi una especie de lección magistral de todo este contenido, que algunos de estos temas los sacarás en el Congreso, ¿no? Sí, yo creo que hablaremos de todo esto y de lactancia también. Lactancia, claro. Que hemos hablado menos. De las heroínas, como tú decías, de lactancia al principio de nuestra entrevista, ¿no? Ay, sí, yo es que siempre que tengo oportunidad lo digo, porque para mí las asesoras de lactancia son esas grandes mujeres que apoyan, que ayudan de manera solidaria, altruista, generosa a muchas mujeres en situaciones complicadas, porque cuando eres madre primeriza, tienes un bebé, quieres dar teta y aquello no está funcionando, por 1000 razones puede ser, tener enfrente a una mujer que de manera tan solidaria
te apoya y te ayuda, ¿no? Me parece, sí, me parece que se merecen. Y luego tienen esa humildad siempre, como que ellas no hacen nada. ¿Sabes? Que tienen como ese perfil todas de no, yo nada, yo no hago nada. Y sí que hacen mucho y me gusta siempre reconocerlas. Pues desde aquí nos sumamos a ese reconocimiento y te agradecemos, Mónica, que hayas estado hoy en Radio Priego adelantándonos, como decimos, ese contenido de tu presencia en Priego el próximo mes de abril. Esperamos pues volver a hablar contigo de cara ya a ese congreso. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros mucha suerte y adelante siempre con estos temas que de cara a la mujer es una reivindicación, yo creo que justa y con todos los derechos del mundo. Pues muchas gracias. Bien, muchas gracias. Nosotros continuamos. Radio Priego 107.0